Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celia Cisne Recetas. El día de hoy vamos a preparar un postre mexicano muy tradicional y de temporada. Es dulce de calabaza. Es el mismo que ponemos como ofrenda en el altar de Día de Muertos. Queda una textura súper jugosa, dulcecita y se acompaña perfecto con un vaso de leche fría. Así que acompáñenme y les muestro los ingredientes. Amigos, empezamos poniendo un trapo húmedo abajo de nuestra tabla de cortar, ya que nos va a costar un poco de trabajo cortar nuestra calabaza de Castilla, que pesa exactamente 4 kilos 800 gramos. Bueno, es la mitad de la calabaza, así la compré yo en el supermercado. Como pueden ver, está hermosa, de una piel súper gruesa y difícil de cortar, y miren su pulpa tan carnosa y deliciosa. Lo primero que vamos a hacer será sacarle las semillas. Hay muchas personas que le dejan las semillas, pero en mi caso yo las voy a utilizar para cultivar calabazas el año que entra, o simplemente para secarlas, tostarlas y hacerlas un pipián. Estas hebras, estas fibras las vamos a conservar, ya que tienen el sabor concentrado de la calabaza y están deliciosas, ya bien enmieladas. Miren, esto es lo que nos salió de media calabaza grande de Castilla. Amigos, pueden utilizar cualquier calabaza de estas sazonas. El color más predominante, como las encuentran estas calabazas de Castilla, son así en un color café claro, pero también las puedes encontrar en color verde o con manchas blancas o anaranjadas y de distintas formas y tamaños. Así que vamos a empezar cortando nuestra calabaza de Castilla. Tengan mucho cuidado y usen un cuchillo filoso, o de preferencia un hacha o un cuchillo cebollero, porque su cáscara es muy dura. Amigos, abajo de la tabla para picar puse un trapo húmedo para que la tabla no se mueva y así evitar accidentes, ya que la corteza de esta calabaza es dura. Y bueno amigos, vamos a empezar cortando esta calabaza en pedazos medianos y lo vamos a hacer por las hendiduras naturales que tiene, porque es más delgada esa parte de la calabaza. Esta calabaza ya está bien limpia. Antes de empezar a grabar, la lavé muy bien en el chorro de agua y con jabón. Ahorita estaba investigando y resulta que Michoacán es el principal productor, el estado de Michoacán en México es el principal productor de estas calabazas en el mundo. Ahora entiendo por qué mis abuelas y mamá en esta temporada nos daban de desayunar, merendar y cenar dulce de calabaza. Miren, así va quedando. Ahorita seguimos. Ahora les vamos a cortar en 3 o 4 partes. Aproximadamente de este tamaño o de este tamaño, depende cómo les guste. Y así vamos a continuar con todas. Amigos, esta fruta es rica en vitamina A y miren cómo me deja las manos de naranjas. Incluso si me las lavara quedaría naranja mi mano. Así que tiene muy buenas propiedades. También omega 3 y muchas otras propiedades muy nutritivas. Y amigos, el tip número 1 para que tu calabaza no se desbarate y tenga una textura firme por fuera y jugosa por dentro es una cucharada de cal. Sí amigos, la misma cal que utilizamos para nixtamalizar el maíz y de donde se obtiene la masa para hacer las tortillas de maíz y muchísimas otras preparaciones más. Ahora, en un recipiente grande vamos a poner cantidad suficiente de agua para cubrir la calabaza. Agregamos la cucharada de cal y disolvemos muy bien. La cal es difícil de disolver, pero vamos a hacer nuestro mayor intento. Agregamos los pedazos de calabaza. Asegúrense que la calabaza quede bien cubierta con esta solución. Y así la vamos a dejar remojar toda la noche o por lo menos 4 horas. Te recomiendo que muevas constantemente, ya que la cal va a tender a asentarse, por lo menos unas 2 veces antes de irte a dormir. Tampoco agregues cal de más, ya que la calabaza puede amargarse. Buenos días amigos, ya estamos al día siguiente y nuestra calabaza reposó toda la noche. Ahora la vamos a llevar a enjuagar en abundante agua para quitar cualquier resto de cal que pueda quedar. Después, para asegurarnos y quitar bien la cal, vamos a poner la calabaza a hervir por 5 minutos con suficiente agua hasta cubrirla.
Una vez que la calabaza estuvo en ebullición durante 5 minutos, la sacamos de la olla y con un tenedor o cuchillo mondador picamos su pulpa para que el dulce penetre bien en la calabaza. Amigos, ahora en una olla grande de fondo amplio vamos a poner la primera capa de nuestra calabaza con la cáscara hacia abajo. Esto evitará que se pegue y se queme y se pueda ahumar. Traten de poner los pedazos más grandes en el fondo. Y ahora acomodamos nuestra segunda capa. Si van a hacer 3 capas o más, les recomiendo que pongan la cáscara hacia arriba, pero en esta ocasión solo voy a hacer 2 capas. Así que no hay problema, el dulce va a llegar muy bien. Enseguida agregaremos 2 tazas de agua o el agua suficiente para cubrir el fondo de la olla. También agregaremos las 3 barras medianas de piloncillo que trocé con la mano del molcajete. Y lo vamos a esparcir uniformemente. En dado caso de que no consiguieras dulce piloncillo o panela, lo puedes sustituir por azúcar morena oscura, serían aproximadamente 600 gramos. De igual forma también agregaremos azúcar, son 800 gramos, equivalente a 3 tazas y media de azúcar. También una raja de canela en pedazos y esparcida. Y por último una pizca de sal para resaltar el dulzor. Listo, ahora sí lo vamos a llevar a fuego medio tapado hasta que el dulce se derrita. Miren cómo va nuestro dulce de calabaza. Y bueno, 40 minutos después o cuando el dulce piloncillo se haya disuelto por completo, bajamos el fuego a medio bajo sin destapar por aproximadamente 2 horas o hasta que el líquido que soltó la calabaza se haya reducido a una consistencia melosa. Han pasado 2 horas. Si después de 2 horas el líquido no ha reducido lo suficiente, como es mi caso, ya que por lo visto mi calabaza tiene mucha agua, contenía mucha agua, lo vamos a destapar y subimos el fuego a medio hasta obtener la consistencia deseada, como de jarabe. Ya quedó lista la calabaza, ya le apagué y miren qué bonito está el jarabe. Así que ahora solo lo vamos a bañar un poco la calabaza, vamos a dejar que quede bien bañada y ahí lo vamos a dejar. Esta calabaza se puede comer así calientita, al tiempo o fría. Hola amigos, ¿cómo están? Pues miren, ya terminamos de grabar esta deliciosa receta. Amigos, es que no sé cómo explicarles lo rico que huele. La casa huele delicioso a canela, dulce piloncillo, a calabaza, exquisito. Ahora lo vamos a probar. Como ven, esta calabaza al cocerse tenía la piel muy suave. Así que esta te la puedes comer así, la corteza también. Sabe rico, muy rico, muy rico. Y bueno amigos, hay muchísimas variedades de calabaza. Incluso entre la misma calabaza de Castilla pueden encontrar calabazas que son más aguanosas, que tienen más agua, otras que son un poco más secas. Ustedes váyanle tanteando el agua a los frijoles, como dicen por ahí. Asegúrense que su olla nunca se quede sin agua y si de lo contrario tu calabaza salió muy aguanosa, soltó mucha agua, entonces pasadas las 2 horas la destapas y entonces la dejas reducir a fuego medio y te va a quedar exquisito, exquisito amigos. Miren lo rica y no se deshace para nada, no se deshizo, no tuve ningún problema como vieron. Está deliciosa, deliciosa, muy firme y muy jugosa. Así que bueno, la voy a probar. Ay amigos, está cremosita. Está deliciosa. Y por supuesto que ya la voy a acompañar con un vaso de leche fría. No, bueno amigos, esto también la pueden acompañar con un atolito y queda perfecto para desayuno, merienda o cena. Incluso se la pueden comer, así como pueden ver, en un bowl, en un plato de sopa y sumergida de leche. Sabe exquisita. Bueno amigos, pues muchas gracias por haber llegado aquí en un video más. Los quiero mucho y nos vemos para la próxima.